De un pueblo olvidado al Olimpia, de la pobreza a la fama. Es considerado el candidato apto para quitarle su título de Mr. Olympia a Chris Bumstead, empezando su carrera entrenando en las calles. Así es, hablo del mítico dinosaurio del Classic Physique, Ramón Dino. Pero, ¿conoce su historia? Ramón Roca Queiroz, nuestro roble latino, nació el día 9 de febrero de 1995 en el Acre, Brasil. Proveniente de una familia de escasos recursos en un pueblo olvidado, es difícil imaginar que Ramón lograra magnitud de éxito en su vida, creciendo en un ambiente familiar con carencias. Su familia se esforzaba por brindarle la mejor calidad de vida que les era posible. Es por eso que Ramón se plantea el tener que generar ingresos para ayudar a su familia y no depender de ellos, comenzando a practicar deportes como fútbol, lucha y en general cualquier tipo de deporte. Ramón empieza a desarrollar un gusto por los deportes, eliminando sus escasos recursos como excusa para no entrenar, empezando a practicar calistenia en las calles. Fui pra praça porque eu gostava de praticar musculação, mas não tinha dinheiro, porque o pai não tinha condições de bancar uma academia. Não tinha condições nem de fazer as coisas direito dentro de casa. Não vai bancar a academia pra mim? Empezando desde lo más abajo, con 15 años Ramón iba a la plaza a entrenar calistenia, empezando a destacar por tener un físico formado. Pero Ramón era tan humilde que veía su físico como el del resto. Gostava muito de praticar calistenia. Me inspirava bastante ver a molecada lá que me olhava e falava, porra, o cara é desse tamanho e pratica calistenia. E ficava me perguntando, como assim e tal, desse tamanho, eu sou do tamanho de vocês, sempre me achava normal. Ramón fue desarrollando un físico que prometía una participación espectacular en el culturismo. Y es así como en uno de sus entrenamientos, el preparador Marcio García descubrió el bestial potencial que no estaba en un gimnasio de lujo, sino en la calle, entrenando de la manera más básica. Marcio lo metería al mundo del culturismo, empezando a entrenar seriamente. Siendo así que aproximadamente a sus 21 años, Ramón debuta en culturismo, pero no empezó en la categoría en la que todos lo conocemos. Ramón empezó en la categoría por excelencia para debutar, Men's Physique, alzándose con la victoria en su debut. Es así como comienza en contacto con la química, siendo Marcio quien lo condujo a empezar un ciclo, el cual es desconocido, ciclo que mostraría al mutante del Acre. El Acre es tan remoto que los míticos dinosaurios viven allí, dicen las malas lenguas. Ramón Dino demuestra una genética excepcional, llamando la atención de una marca de suplementos brasileña. RK Suplementos se interesaría en tener a Ramón como atleta, publicando fotos donde Ramón mostraba sus increíbles bíceps. Desafortunadamente para Ramón, estas colaboraciones y victorias en culturismo no representarían cambios importantes a su vida. Quien había cambiado la vida de Ramón, nada más y nada menos que Marcio García, quien le abrió las puertas que le permitieron tener un lugar para entrenar, experiencia y sobre todo, un acercamiento real al mundo de los hierros. Viviendo en un lugar tan desolado, le sería muy difícil obtener patrocinadores que le permitieran costearse los gastos de practicar un deporte como el culturismo. Gracias a su increíble potencial, el pueblo del Acre empieza a apoyarlo, llegando a aparecer en televisión, donde nos contaba cómo se empezó en el culturismo y cómo este deporte puede cambiarte la vida. Colocou aberto, que aparece logo o nosso convidado aqui, o Ramón Rocha Queiroz. Ele que tem 22 anos e desde os 15 anos que já vem praticando aí, sempre gostou de exercícios, sempre gostou de cultuar o corpo. Passado
foi o seu primeiro campeonato, você já tirou o primeiro lugar, esse ano também, segundo campeonato, primeiro lugar, mas antes disso eu quero te perguntar. Planteándose el conquistar una nueva batalla con el fin de que le permitieran posicionarse en el culturismo. Con el año 2018 a la vuelta de la esquina, Ramón se entera de la competición que de ganar le daría una vuelta a su vida. El Mr. Olympia Amateur, preparándose con la dieta más impresionante para una competición de tal magnitud, recorriendo los 2 alimentos más básicos para el culturismo, preparándose con arroz y huevo, haciendo 7 comidas de arroz con huevo al día. Ramón Rocha Queiroz se presenta a la tarima del Mr. Olympia Amateur, esta vez posando con los bañadores de Classic Physique, arrasando con el evento y proclamándose campeón, asegurándose el carné profesional, ganando un gran conocimiento en su natal Acre, Brasil. Batalhamos pra caramba pra chegar aqui, eu vim de muito longe, gente, muito longe, passando dificuldade. Cada um tem a sua batalha do dia a dia, mas essa foi a minha, mano, e tá aqui, ó. De onde que você veio, Ramon Queiroz? Vim de Rio Branco, Acre. O Acre existe, galera. Desafortunadamente, esta victoria no cesaría el hambre de victoria que tenía Ramón Dino, pues él asegura que a pesar de ganar un evento tan importante para un principiante como lo es el Mr. Olympia Amateur, este no disponía de los recursos todavía. Competi pra cá pra fora, o Olímpia, achei que minha vida iria mudar, né? Sim. Não mudou muito. Fui visto, mas não mudou muito. Lamentablemente, el Acre no tenía cómo ser visto. La tierra de los dinosaurios estaba en el olvido. Es hasta después de un año cuando su vida daría una vuelta de 360 grados. Renato Cariani y Thiago Toguro le darían la piedra angular de su vida. El 14 de febrero del año 2020 sería cuando solo se pueden esperar éxitos de Ramón, siendo invitado a la Mansión Maromba. Eu disse pra você, uma vez numa conversa particular, que eu tenho um sonho no bodybuilding, um sonho no esporte, que eu ainda vou realizar. Você, garoto, merece uma oportunidade, e eu vou te ajudar sim. Eu vou te ajudar. Pode deixar.